Entonces, estamos viendo ahorita, les decía, sí estamos viendo ahorita, sí, el mapa elaborado por el Instituto Tecnológico de California sobre el Laboratorio de Sismología, sí, Laboratorio de Sismología, y estamos viendo una gran cantidad de eventos sísmicos del año 98 al 2009. Fíjense que tampoco son muchos años de eventos sísmicos, pero ya está clarísimo que hay miles de eventos sísmicos en este rango de años, y nos vamos a acercar a lo que es eh, nuestra, nuestra zona, ¿sí? Nuestra zona, y estamos viendo ahorita, sí, estamos viendo ahorita, vamos a acercarnos, un segundo, vamos a mover esto, ya, sí. Entonces les decía, en lo que es uy, qué bárbaro, sí, no nos deja operar, ahora sí, ahí estamos, sí, ahí estamos viendo, sí, la cantidad de eventos sísmicos que están alrededor, sí, de la placa de Nazca, la placa sudamericana, la placa del Pacífico, y estamos viendo un montón de eventos sísmicos, sí, que están pues ya en la costa de Chile, Perú, y estos eventos sísmicos están ingresando, si vale el término, hacia lo que es ya pues Bolivia, sí, estamos en el bordecito. Vamos a ver aquí otro mapa, sí, de intensidades sísmicas, sí, de intensidades sísmicas elaborado por el Centro Regional de Sismología de América Latina, sí, este es un mapa del año, sí, 85, donde también nos muestra, son intensidades sísmicas. Estamos viendo, por ejemplo, aquí estamos con Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, sí, donde nos va mostrando estos colores, los colores anaranjaditos, por ejemplo, son aquellos donde tenemos, pues, evidentemente más acción sísmica, ¿sí? Entonces, más intensidad sísmica. Fíjense que toda la parte central de Bolivia, ya el CERESIS, el Centro Regional, ya nos avisaba que teníamos pues estas amenazas sísmicas. Tenemos el mapa, este es un mapa muy interesante, el mapa neotectónico, sí, el mapa neotectónico de América del Sur, donde un dato muy importante es justamente, ven ustedes estos puntitos, estos simbolitos, estas flechitas rojitas que nos muestra el límite de interacción entre la placa de Nazca, ¿sí? Y la placa sudamericana, e internamente, y esto es muy importante, se observa una serie de fallas geológicas, una serie de rajaduras. Estas rajaduras son las fallas geológicas justamente, sí, que están pues activas, muchas de ellas, y faltan todavía, vamos a ver otro mapa de fallas geológicas, faltan muchísimas, aquí hay unas cuantas, por ejemplo, si estamos viendo aquí junto a la cordillera central, la cordillera oriental, estas que están en color verde, que están en rojas, son fallas geológicas y todas ellas son susceptibles pues de generar un evento sísmico. Vamos a ver ahora el del proyecto CERESIS, del proyecto piloto también comandado por el CERESIS, así le llamaron proyecto piloto, sí que este proyecto piloto clasificaron con catálogos sísmicos ya de hace muchos años, incluso desde hace 500 años, la información pues de eventos sísmicos, y es una sorpresa de que hayamos tenido, fíjense en Bolivia, ¿sí? En estas franjas que han definido los especialistas, por ejemplo, el P3, Subandino, Perú, Bolivia, que había habido sismos de magnitud 7.5. Al ladito, otra franja que le llaman Cordillera Oriental, Perú, Bolivia, la PE7, ¿sí? Sismos de también magnitud 7.5, y estos dos rangos de zonas estarían pues justamente por el sector de Santa Cruz, por el sector de Cochabamba, y un poquito de Cochabamba y La Paz, tenemos lo que llaman PE4, Cordillera Oriental Sur, Perú, Bolivia, con sismos que habían ocurrido de magnitud 8, imagínense, y más a la izquierda, otra zona de magnitud 8, y ya yendo a la frontera con Perú, tenemos magnitud 8.8, es decir,
magnitudes tremendas que nunca nos habíamos imaginado. Esta información yo la conseguí hace unos 3 años y por eso me motivé a preparar la primera guía sísmica para el año 2018 que fue presentada por el Ministerio de Obras Públicas con apoyo del Colegio de Ingenieros y de la Sociedad de Ingenieros, porque la evidencia científica internacional es contundente. Cuando nunca nos habíamos imaginado que hubiese habido magnitudes de 7.5, por ejemplo, por Santa Cruz. Increíble. Entonces, estos mapas internacionales, esta es una información, por ejemplo, ¿sí? De un estudio que se hizo sobre la falla de Mandeyapecua. ¿Sí? En la falla de Mandeyapecua, ¿sí? Esta es la falla de Mandeyapecua que va desde Santa Cruz hasta Yacuiba y entra un poco a la Argentina. Esta mancha que estamos viendo en colores, sí vendría siendo la topografía del sector. Tenemos alguna serranía, empezamos en la parte superior con Santa Cruz, por aquí está Charagua, más abajo está Villamontes y más abajo está Yacuiba, sí. Y aquí podemos ver, por ejemplo, las magnitudes de eventos sísmicos y sus periodos de recurrencia. Se pueden generar sismos de 8.5, 7.7, 8.6, 7.9, con periodos de recurrencia de 1200, incluso unos más cortos, 300 años, por Yacuiba 167 años, cerca de Santa Cruz 330 años. Entonces, los estudios internacionales son muy contundentes y nos dicen que si esta falla de Mandeyapecua se activara, generaría, por ejemplo, un sismo entre 8.5, imagínense, de hasta un 8.9 de magnitud, que imagínense semejante sismo, pues realmente nos daría un tremendo problema, ¿sí? El servicio, USGS, el Servicio Geológico de Estados Unidos, ¿sí? Sí, nos muestra, por ejemplo, también este mapa elaborado, presentado en 2018, imagínense, información muy nueva, información muy reciente, sumamente nueva, ¿sí? Información reciente, donde nos indica, sí, fíjense, para Bolivia, los rangos de colores, sí, estamos en colores naranja, amarillo, estamos en aceleraciones 10, 20, 20 a 30% de aceleración de la gravedad. Imagínense qué aceleraciones más fuertes para la zona central de Bolivia y sobre todo para Santa Cruz. Aquí se nota perfectamente la influencia de la falla de Mandeyapecua. Sí, que si se activa esa gran falla, y no es la única, en Bolivia hemos visto ya un mapa internacional donde aparecen unas cuantas fallas geológicas, hay muchísimas más, pero si esta, que es muy importante, se activara, pues nos daría mucho problema. Entonces, fíjense, el Servicio Geológico de Estados Unidos, sí, ya nos muestra como un país que tiene una amenaza sísmica, incluso similar, sí, a la de la Argentina, parecida, un poco menos que la de Perú, un poco menos que la de Chile, pero no mucho menos, son aceleraciones muy fuertes. Hace tiempo, vamos a mostrar los mapas actuales, que tenemos ahora, ¿sí? Y este mismo estudio indica, ¿sí? Este estudio del Servicio Geológico de Estados Unidos, de que en Bolivia, por ejemplo, de una población, claro, esto es información un poco más antigua, ya somos más millones de personas, somos como 11 millones, pero aquí dice que Bolivia tiene 10 millones, y por lo menos 2.600.000 personas, más inclusive ahora, estarían expuestas a sismos mayor a intensidad 8, es decir, sismos bastante fuertes. Entonces, toda esta información ha servido para justificar que se tenga que contar en Bolivia con una normativa, en este caso con la guía sísmica. Este es el mapa del GEM. El GEM es el Instituto Europeo que también hace Global Earthquake Map, o sea, genera los mapas de sismos mundiales y nos muestra, fíjense, la influencia de la falla de Mandeyapecua es evidente. Es evidente. Fíjense que los colores a lo largo de esta falla y llegando a Santa Cruz aparecen pues amarillos, sí, naranjitas, claros, naranja oscuro. Estamos hablando de aceleraciones, miren el amarillo, es 20 a 35% de aceleración de la gravedad. Y es fuerte. El cremita
o naranja clarito, podríamos decir 35 a 55, incluso se podría llegar a mucho más de 55 por ciento de aceleración de la gravedad, aceleraciones fortísimas. La Paz, por ejemplo, estaría en 20 a 35%, igual que Oruro. Potosí estaría un poco menos, Potosí Sucre estarían 13 a 20% con estos mapas internacionales. Fíjense que los mapas no tienen una información igual, idéntica, pero son informaciones parecidas, se parecen mucho y todos nos muestran que las aceleraciones andan arriba de 20% de aceleración de la gravedad. Sí, vamos a... Entonces, sí, vamos a ver ahora mapas. Sí, vamos a ver ahora los mapas locales, llamemos así, los mapas bolivianos. Sí, los mapas bolivianos. Este mapa fue presentado por el Observatorio San Calixto, sí, más o menos por la década de los 70, los años 70, donde ya nos mostraba intensidades máximas probables, sí, valores de intensidad. Entonces tenemos, por ejemplo, sí, fíjense, un detalle muy importante que también se nota en los mapas internacionales, de que el límite de la zona que tiene mayor sismicidad a la que tiene una mínima sismicidad, es, fíjense, prácticamente el límite de la cordillera oriental. Tenemos esa, llamemos, esa nota importante, no porque casi digo casualidad, pero no es casualidad en realidad, ese detalle físico, físicamente, ¿sí? Se observa ese límite, es decir, que a donde empieza la cordillera, es donde también tenemos todas las amenazas sísmicas, la cordillera oriental, la cordillera occidental, que está ahí en la frontera con Chile, ¿sí? Y sobre la cordillera, y tenemos a los pies de la cordillera, en este caso, a los pies de la cordillera, por ejemplo, Santa Cruz, iniciando la cordillera, en plena cordillera, pues estaría La Paz, Oruro, Potosí, Sucre, Cochabamba, Tarija. Entonces, la influencia de la cordillera es muy fuerte. Fíjense en este mapa antiguito, de la década de los 70, si las intensidades ya importantes podríamos pensar que son aquellas arriba de 7, intensidad en Mercalli modificado, ¿verdad? Intensidad arriba de 7, ¿dónde tenemos arriba de 7? Fíjense en la parte superior de La Paz, lo que es la zona de Consata Mapiri, e intensidad 8, es decir, que en esa zona se puede esperar, sí, según este mapa antiguo, movimientos sísmicos relativamente fuertes, pero solamente en esos lugares. Por ejemplo, Santa Cruz, miren que estaría en esta línea horizontal, estaría con intensidad mayor a 4, que son sismos bastante suaves. Es decir, que en todo Bolivia, según este mapa, habría sismos, pero de baja intensidad. Solamente en la parte arriba de la ciudad de La Paz, sí, en la parte de Consata Mapiri, habría intensidades de 7 y de 8, que ya son más fuertecitas, ¿verdad? Este otro mapa, sí me impresiona muchísimo, también en la década de los 70, imagínense los 70, ya hace 50 años, ¿sí? Que decía que el riesgo sísmico en Bolivia, manifestado como porcentaje de aceleración de la gravedad, dice 5% de la gravedad en 50 años. Es decir, 5% de aceleración es una aceleración bajísima. Si es una aceleración bajísima, 5% de aceleración de la gravedad es bajísima. Y fíjense que, por ejemplo, Santa Cruz tenía 10% de probabilidad de que se produzca, 10% de probabilidad de que se produzca, por ejemplo, ese evento sísmico de apenas 5% de aceleración de la gravedad. Es decir, 10% de probabilidad de que se presente un sismo bajito. Entonces, por eso hemos pensado de que en el país no había sismos. Tenemos, por ejemplo, fíjense, la zona de Cochabamba, 30% de probabilidad, Potosí, Sucre, Oruro del orden de 20%, La Paz tendría un 30% de probabilidad de que se presente un sismo suavísimo, apenas 5% de la gravedad es un sismo muy suave. Y solamente en la parte superior, por ejemplo aquí, donde tenemos con Consata Mapiri, podría llegar a 50%. Entonces, con este mapa,
muchos cientos, miles de ingenieros, de arquitectos, de constructores han creído que no había problema de amenaza sísmica en Bolivia. Sí hemos pensado que estábamos libres o tal vez un poquito afectadas las ciudades más cercanas a la costa, pero más alejadas de la costa hemos pensado que no había amenaza sísmica, sí que estábamos libres de la amenaza sísmica. ¿Por qué? ¿Y por qué teníamos estos mapas? Porque no teníamos la información suficiente. Ya en los años 90 más o menos, el Observatorio San Calixto presenta este mapa, sí, sismicidad de Bolivia, donde dice magnitud máxima esperada, sí, en las partes más sísmicas de Bolivia, con datos de 10 años. Ellos tenían eventos sísmicos, 10 años en su catálogo habían analizado, y dijeron que estas magnitudes ya en escala de Richter, ¿ok? Un sismo fuerte en Richter ya estaría, por ejemplo, el de Aikile como ejemplo, estaba con 6.3 aproximadamente, sí, de magnitud, y evidentemente ha destruido las casas precarias de adobe, construcciones débiles, sí, las casas que había construcciones de hormigón armado no han sufrido daño, algunas fisuras mínimas. Un sismo ya fuertecito tendría que ser arriba de 6.5, ni qué decir 7, muchísimo más fuerte, 8. Sí, pero entonces magnitudes de 5, como muestra este mapa, en solo algunos lugares de Bolivia, por las ciudades más importantes, aquí estaría, por ejemplo, La Paz, Cochabamba, Oruro, Sucre, Potosí, Tarija, Santa Cruz, estarían con magnitudes 4. Magnitud 4 es suavísimo, suavísimo, ¿verdad? Magnitud 4 es sumamente suave. Entonces, este mapa nos dice que en Bolivia, pues no hay prácticamente amenaza sísmica, excepto en la zona central de Bolivia, que tenía 5, y también aquí un poco al sur de Santa Cruz, sí, Postrer Valle, por ejemplo, sí, 5, 6, al norte de La Paz 6, pero este mapa también nos dice que no hay una gran amenaza sísmica en Bolivia. Ese mismo estudio de San Calixto sí, nos dice porcentaje de probabilidad de que ocurra un sismo de 5 o más en 20 años. Este mapa es interesantísimo, interesantísimo, porque dice qué porcentaje de probabilidad hay de que se presente un sismo de magnitud 5, cuando lo publicaron en el año 90. Entonces, este mapa vale para 20 años, es decir, hasta el 2010, diremos, sí, el 2010, y ellos dijeron 90% de probabilidad de que se presente en esta zona central de Bolivia un sismo de 5 o mayor, y le achuntaron muy bien, porque justo a los pocos años se presentó el sismo de Iquile, Totora, Misque, en esta zona con magnitud mayor a 5. Fue un estudio interesante, pero fíjense que también dice que, por ejemplo, 70% de probabilidad que se presente en Tarija, en Sucre, Potosí, en Oruro, ¿sí? En Cochabamba, ese sismo todavía no se ha presentado. ¿Sí? Entonces este estudio nos está diciendo, incluso está cerca de un 90%, sí, pero 70%, y ese sismo todavía no se ha presentado. Entonces es una voz de alerta, este estudio de San Calixto, que nos dice que se puede presentar un sismo de 5 o más con estos porcentajes de probabilidad. Mapas más de San Calixto, donde nos muestran, por ejemplo, con una serie de puntitos, ¿sí? La distribución sísmica con magnitudes mayores a 4.5, y según, bueno, esto estaba a colores, esto está en blanco y negro, según el color, eran superficiales, 70 kilómetros, intermedios o profundos, pero nos muestra que sí tenemos eventos sísmicos. Otro mapa, sí, con magnitudes mayores a 4.5, y este mapa sí lo elaboró Ángel Vega cuando viajamos a Aikile, Totora y Misque, a explicar por qué algunas casas se habían caído y por qué otras no. Nos mandó el gobierno de ese entonces. Y en ese entonces Ángel Vega, como sabe su nombre ahí, hizo este mapa, sí, clasificando en zona 1, 2, 3, donde la zona 1, la menos sísmica, la 2 intermedia y la 3 más fuerte, y en ese entonces dijo que Sucre tenía la posibilidad más grande de que haya evento sísmico, pero como hemos visto en todos los mapas también, sí voy a retroceder un poquito, fíjense que todos tienen como límite, sí, sospechosamente la cordillera oriental, que es, entonces toda esta zona es la que está más sometida a esfuerzos. Ya un mapa mucho más moderno, sí, ya esto por el año 2000, sí, con el apoyo
del Banco Interamericano de Desarrollo, se generó ¿sí? este mapa de amenaza sísmica, rompiendo el esquema que habíamos visto de San Calixto, donde ahora aparecía una mancha roja, ¿sí? esta mancha roja, que está justamente en lo que es Santa Cruz, alrededor de Santa Cruz, una mancha roja con aceleración. Entonces les decía de que en este mapa de San Calixto cambia el esquema de los mapas anteriores, ¿sí? Los mapas anteriores, donde veíamos aceleraciones suavitas, aceleraciones, magnitudes, intensidades muy suaves, pequeñas valores, ¿sí? Pero resulta que ahora, el año 2000, San Calixto publica un mapa que rompe los esquemas, pero solamente mostrando que en la ciudad de Santa Cruz y alrededores se podía presentar una aceleración del 20% de la aceleración de la gravedad. ¿Y por qué hizo San Calixto esto? Porque ya tenían los resultados del estudio de la falla de Mandeyapecua, que les mostré hace un momento, ese estudio internacional, sí es que se activa esa falla, pues si se activa esa falla, pues va a generar eventos sísmicos, un sismo tremendo y sobre todo que afectaría más a Santa Cruz, y por eso San Calixto puso este mapa. En ese entonces rechazamos, como ya teníamos el comité de la guía de la norma sísmica en ese entonces, sí, entonces rechazó este mapa indicando de que era muy exagerado. Y en el 2012 fue esto, sí, el 2012 se rechazó este mapa indicando que era muy exagerado y de que la probabilidad de que esa falla se active era muy bajita. No teníamos la suficiente información internacional, ¿sí? No teníamos la suficiente información internacional y por eso es que digamos, se rechazó esta información. Entonces, San Calixto volvió a sus mapas, llamemos clásicos, sí, a sus mapas clásicos, pero ya se incrementó un poco la aceleración sísmica. Fíjense este mapa del 2016, ya más reciente, sí, este mapa del 2016, donde ya tenemos círculos rojos que nos muestran aceleración del 20% de la gravedad. ¿Sí? Por ejemplo, Santa Cruz estaría con el 10%, Cochabamba 20%, Sucre 20%, Tarija estaría en el naranjita 10%. Entonces ya los valores son un poco más grandes. La Paz también estaría en un 10%, cuando antes se pensaba que todo el país tenía apenas un 5% de aceleración de la gravedad, si ahora estaríamos hablando ya varias regiones con 10, algunas con 20, y en promedio seguiría pues el 5%, este color cremita, seguiría Potosí, por ejemplo, estaría en 5%, Oruro estaría en 5%, pero ya algunas regiones como Cochabamba, Sucre, estarían en 20%, y 10% La Paz, Santa Cruz, Tarija. Entonces, el Observatorio San Calixto 2016, un trabajo hecho por Ángel Vega, Teddy Griffith, sí, y otros colaboradores, pues estaría mostrando pues justamente ya valores de aceleración mayores, sí, valores de aceleración mayores. Pero entonces ya empezamos a notar que hay un cambio ya de información, hay más información, y de pronto, a partir más o menos del 2017, San Calixto asume un desafío de revisar toda la información, de conseguir más información, tomar en cuenta ya estudios internacionales, tomar en cuenta metodologías avanzadas para analizar pues la amenaza sísmica, y nos da la sorpresa, sí, el 2019, más o menos finales de 2019, de este interesantísimo mapa, ¿sí? El mapa probabilístico de amenaza sísmica, miren, nuevito, 2019, ¿sí? Con periodos de retorno de 475 años, es decir, una probabilidad de excedencia del 10%, que es como tienen la gran mayoría de normativas internacionales, ¿sí? Este tipo de mapas, ¿sí? Las normativas internacionales con 10% de probabilidad de excedencia, quiere decir 90% de confiabilidad para vida útil de una estructura de 50 años y que los sismos pueden repetirse cada 475 años, que es un mapa estándar para los códigos sísmicos usuales.
Entonces, fíjense, la sorpresa decía que aparece ya no esos círculos, como veíamos, sino ahora aparecen curvas de isoaceleración, donde, por ejemplo, Santa Cruz está con el 20% de aceleración de la gravedad. Sí, en esa misma curva está Sucre, por ejemplo, con 20%, Cochabamba estaría con el 22%, La Paz con 14%. Entonces ya son valores muy diferentes a los que habíamos visto años anteriores, donde teníamos, les decía, durado como 50 años ese mapa que decía que en Bolivia había 5% de amenaza, 5% de aceleración de la gravedad como amenaza sísmica, un valor bajísimo. Ese mapa ha durado como 50 años, imagínense, y por eso muchas generaciones de ingenieros, arquitectos, constructores, sobre todo ingenieros, han creído que no había amenaza sísmica en Bolivia y les ha costado mucho y les cuesta mucho todavía si aceptar que sí en Bolivia tenemos amenaza sísmica, y está clarito, demostrado científicamente. Primero, con los mapas internacionales que les he mostrado, que ya hay bastante coincidencia, y segundo, con los mapas de San Calixto, del Observatorio de San Calixto, y sobre todo este trabajo que ustedes lo pueden descargar en forma gratuita, tiene toda la investigación teórica, está bien fundamentado, del Observatorio de San Calixto. Ellos les copian el informe en forma gratuita, sí, el informe completo, para llegar a obtener estos mapas. Entonces aquí está ya comprobado que tenemos una gran amenaza sísmica en Bolivia. ¿Sí? Imagínense, lejos de la costa, Santa Cruz 20, Cochabamba 22, ¿sí? Entonces son aceleraciones bien fuertes. Todo, y fíjense otra vuelta, la influencia de lo que es la cordillera, el límite de la cordillera oriental. Si toda la zona de cordillera está completamente dañada. ¿Sí? Y aquí les voy a mostrar unas cuantas fallas geológicas. También es un trabajo coordinado entre, fíjense, Sergio Min, el Servicio Geológico Minero, y el Observatorio de San Calixto. El año 2016 sobrepusieron el mapa que les mostré de San Calixto del 2016, sobrepusieron a este mapa donde aparecen muchas más fallas geológicas que el que nos presentaba el CERESIS, el Centro Regional de Sismología de América del Sur. Y este no es el mapa completo, hay muchas más fallas geológicas, pero aquí sí he querido mostrarles varias de las fallas geológicas más importantes. Por aquí está la de Mandeyapecua, sí, y hay muchas fallas geológicas. Justamente toda la zona que está, si vale el término, arrugada, es decir, la zona que está presionada por las fuerzas tectónicas, ¿sí? La zona que estamos junto a la costa y la zona donde ya termina la cordillera y empieza lo que se llama la placa sudamericana, y esta gran zona que se llama el escudo brasilero, que es muy rígido, muy duro, toda esta zona, digamos, en la parte de Santa Cruz, yendo hacia lo que es, sí, la frontera con Brasil. Y todo este sector es una zona rígida, una placa durísima, sí, que entonces al interactuar con el choque de las placas, pues arruga toda la corteza, genera una serie de fallas geológicas donde pues se pueden desatar eventos sísmicos. Entonces, fíjense de que tenemos un montón de fallas geológicas, cualquiera de ellas hay que investigarlas, hay mucho trabajo por hacer, hay que investigar estas fallas geológicas para ver cuál de ellas tendría más probabilidades de que desate un evento sísmico. Pero quiero mostrarles también, ¿sí?, un resumen que San Calixto lo publicó, un resumen de eventos sísmicos, fíjense, desde el año 1650, ¿sí? Se ha estimado por los registros que dejaron sobre todo los curas en las parroquias, en las iglesias, ¿sí? Por ejemplo, destrucción en Sucre, el año 1650, una intensidad estimada de 8, 1662 daños en Potosí, 1720 Potosí, 1743 Potosí, 1851 Potosí. O sea, ha estado bastante activo Potosí desde 1662 al 1851, y de ahí Potosí se ha quedado quietito, tranquilo, pero no quiere decir que eso ya pasó, quiere decir que se está acumulando la energía, y cualquier rato otra vuelta en Potosí se presenta amenaza o eventos sísmicos. Pero fíjense también, en 1845, sentido en Santa Cruz.
Sí, Cochabamba, 1871, Sucre, 1884, destrucción de Yacuiba, 1887. Otra vuelta a Yacuiba, 1899, y ya ahora en La Paz, 1891, en esa región con Satamapiri, Tupiza, Tarija, 1909, Sipe, 1909 también, sí, y así, Aiquile ya empezó a mostrar que tenía problemas, 1925, Guarnes, 1929, Potosí otra vuelta con Sata, Cochabamba, 1942, destrucción en Cochabamba, 1943, claro, ya es tan antiguo que de a lo mejor algún abuelito todavía queda vivo, se puede acordar, sí, con Sata destruida, 1947, y así, Aiquile, otra vuelta, el 58, fíjense que la naturaleza nos está avisando, Cochabamba, 1972, Aiquile, 76, y así nos va avisando la naturaleza los eventos sísmicos. Y fíjense, 1998, ya el Aiquile 6.6, destrozos y muertos, Aiquile, Totora y Misque. Entonces, podemos ver en este resumen tan sencillo de que sí ha habido sismos muy fuertes en Bolivia y cuántos otros sismos no habrá habido que no los hemos, que no tenemos registros, ¿verdad? Que no se tienen los registros. Como estamos en Santa Cruz, sí, en el evento organizado en Santa Cruz, sí les voy a mostrar ya algunos datos particulares de Santa Cruz y son recientes. Estos puntitos amarillitos son eventos sísmicos, vamos a verlos con detalle. Sí, por ejemplo, fíjense, estamos viendo el punto rojo aquí en el mapa, sí, estamos viendo el punto rojo aquí en el mapa. Entonces estamos viendo, sí, el punto rojo junto a Santa Cruz, sí, 3.8, profundidad 17.6, sumamente, digamos, próximo, esto, sí, el 21 de febrero, imagínense, sí, del año 2020, de este año, sí, pero cerquita de la ciudad de Santa Cruz, otro bastante cerca, 3.5, el 26 de marzo, y muy superficial, los sismos superficiales son peligrosos. Digamos, lo único bueno es que la magnitud muy bajita, 3.8 el anterior, ahora este del 26 de marzo, 3.5, sí, tenemos otro 2.9 del 12 de abril, sí, pero ya apenas, miren, a 5.8 kilómetros de profundidad, pero muy cerquita, pero muy seguidos, ¿no? Tenemos febrero, marzo, abril, ahora tenemos otro mayo, miren, cada mes, sí, entre Santa Cruz, Camiri y Sucre, sí, pero bastante cerca de Santa Cruz, 4.3 de magnitud. Tenemos otro ya más bien cerca de Camiri, pero relativamente cerca de Santa Cruz también, sobre la falla Mandeyapecua, sí, en junio, tenemos otro ya acercándose otra vuelta a Santa Cruz en la provincia Valle Grande, sí, de 4.8, en junio también, 29 de junio, uno muy cerquita, que se deben acordar, 30 de junio, miren, ya casi por los anillos, por octavo, décimo anillo de Santa Cruz, ya prácticamente es radio urbano de Santa Cruz, imagínense, sí, muy cerquita, a 28 kilómetros, ya, entonces decía, y este otro, este sí está tremendo, 28 de julio, sí, ya a 11 kilómetros de la plaza, es decir, ya en pleno Santa Cruz, miren, en pleno Santa Cruz este evento sísmico. Me he hecho un resumen, sí, de los eventos sísmicos, sí, que hemos visto ahorita, 21 de febrero hasta el 28 de julio en amarillo, los que están prácticamente en el radio urbano de Santa Cruz, sí, 2.9, 3.4, más bien, sí, magnitudes muy pequeñas, que por suerte no han causado mayor problema, pero sí nos muestra de que evidentemente hay eventos sísmicos que debemos considerar, sí, que debemos considerar. Entonces, brevemente, vamos a ver, pero como un relámpago, ¿sí? ¿Qué está pasando con nuestros edificios? Columnas, fíjense, columnas como palitos, ¿sí? Mucho uso de losas planas, muy delgaditas, de grandes longitudes,
que no tienen un refuerzo sísmico. Otra vuelta, columnas muy delgaditas, sí, voladizos y soluciones un poco extrañas, como este voladizo con un puntal, y uso indiscriminado de vigas planas, sí, de vigas planas, columnas delgadas, losas muy delgadas, sí, vigas planas de grandes longitudes, cuando son muy peligrosas estas vigas planas de grandes longitudes, ¿sí? Por su deformación y porque no pueden comportarse en forma dúctil, ¿sí? Uso indiscriminado, abuso tremendo de vigas planas, ¿sí? Mucho abuso de vigas planas, y en este caso las vigas planas van interiores y externamente, fíjense, unas columnas como palitos y unas vigas poderosas, inmensas. Sí, otra vuelta aquí vemos temerarios edificios realmente con ninguna protección sísmica, sí, con unas vigas planas muy largas, fíjense, vigas planas de borde, ni siquiera una viga alta de borde, sí, con viguetas o nervaduras armadas en una dirección. Fíjense este caso tremendo, ¿sí? Una columna, y aquí ¿cuál será pues la viga plana, no? Parece que es una nervadura más impresionante, hasta el hecho de sentarse ahí ya da miedo, ¿sí? Aquí otra vuelta, uso indiscriminado de vigas planas, otra vuelta, un caso muy similar al anterior, una columna, ¿cuál es la viga aquí? Parece un nervio más, o uno de estos, este tal vez es una viga plana. Impresionante lo que se está construyendo en el país. Ahí ven otra vuelta, abuso tremendo de vigas planas, más vigas planas por todas partes. Sí, y aquí, por ejemplo, esta es una losa reticulada, pero fíjense que el abaco es un abaquito, pero tan mínimo, tan pequeño, y la nervadura de borde, fíjense esto ya, ¿qué nervadura de borde es esto? Parece un nervio más o parece que no tiene ni fierro. Entonces, estructuras muy débiles, ¿sí? Llenas de vigas planas, muy débiles para sismo. Aquí otra vuelta, fíjense, un ábaco pero mínimo, un ábaco realmente insuficiente. Y en el borde no tiene ni siquiera una viga, una nervadura, ¿sí? Vigas planas por todo lado. Ya estamos aburridos de ver tantas vigas planas por todas partes, ¿sí? Pero sin colaborarse con ábacos, sin colaborarse con losas de buen peralte, sin colaborarse con muros portantes. Otro alarde de imaginación, fíjense que la viga ni siquiera llega bien al nudo, a la columna. Aquí, por ejemplo, es impresionante, sí, impresionante, todo también con vigas planas y de pronto una viga alta para apoyar la escalera mecánica, dos escaleras mecánicas, pero la viga alta se cuelga, se cuela, se adhiere de alguna manera a una viga plana, o sea que unos alardes de imaginación tremendos, otra vuelta, abuso tremendo de vigas planas. Aquí le pusieron unos muros robustos para el sismo, pero de pronto una columnita muy delgadita, entonces no hay proporción. Esto no es en Bolivia, pero quise mostrarles que con losas macizas y con estos jueguitos de columna también se generan peligro. Imagínense, esto era un hospital, más bien se ha reforzado en la ciudad del Alto, con esos palitos como columnas, sísmicamente pues no resistía nada, son pórticos planos, en realidad ni siquiera son pórticos, es un pórtico espacial, son pórticos planos, sí, sumamente débil. Otra construcción, por ejemplo, donde vemos cómo unos pisos nacen de unas vigas planas, a un lado, al otro lado, sí, vigas planas muy largas, de pronto muros que no ayudan mucho, más bien generan excentricidades, sí, problemas de uniones deficientes entre vigas y columnas. Miren, de esta viga plana nacen dos pisos, o una losa delgadita que sin sismo, solo por su peso propio, se está deformando terriblemente porque tiene un espesor mínimo. Sí, este ya lo habíamos visto. Este edificio es en México, pero quise ponerlo para que lo podamos analizar, ¿sí? Cómo bajan, por ejemplo, unas columnas muy robustas que descansan en una gran viga de transición y esa viga pasa las cargas a otra viga abajo para generar este espacio abierto, pero claro, esta viga, esta poderosa viga, sí va a estar sometido a enormes
fuerzas sísmicas, cortantes sísmicos tremendos, y está soportada por un palito, miren este palito, esta columnita, esbelta además, entonces facilísimo de que esto se rompa, se parta y se destruya. Por aquí viene otra columna en el voladizo que se apoya en el voladizo justamente de una viga. Entonces, tremendos detalles de irregularidades que cuando viene el sismo, pues agarra estos problemas y los destruye, ¿no? Destruye estos edificios. ¿Qué debemos buscar? ¿Sí? ¿Qué debemos buscar? Justamente, y eso viene ya justamente en la guía. Fíjense que la acción sísmica, he querido mostrar esta imagen de aquí arriba, ¿sí? La acción sísmica, pues actúa en todas las direcciones, mientras que la carga gravitacional solo actúa en una dirección para abajo. Entonces, es como si tuviéramos, me gusta este ejemplo, un edificio envoladizo. Fíjense, si tenemos un edificio envoladizo, sí es similar al evento sísmico, porque estamos hablando de fracción porcentaje de la gravedad. Sí, pero podemos resistir el evento sísmico por el tamaño, la forma, la ubicación de los elementos estructurales, y también influye la ubicación de elementos no estructurales, por ejemplo, las tabiquerías. ¿Sí? ¿Qué elementos tenemos para resistir el sismo? Pues tenemos evidentemente pórticos resistentes a momento, pórticos contra venteos, y ahora les aconsejo utilizar mucho pórticos resistentes a cortante, ¿no? Que son claves. Entonces, de esa manera, sí tenemos las configuraciones estructurales y es importantísimo la distribución de columnas y muros. Y ahora debemos utilizar, les decía, mucho más muros, pero los muros deben llegar hasta la base. Y también tenemos que tener mucho cuidado con lo que se llama la capacidad de disipación de energía, es decir, la ductilidad. Debemos generar estructuras dúctiles para que se deformen mucho, absorben mucha energía y podamos soportar los eventos sísmicos. Y debemos controlar lo que se llama la deriva, los desplazamientos, las deformaciones laterales que genera el sismo. Entonces se recomienda, además de columnas, utilizar núcleos y utilizar muros, ya sea en las esquinas, para poder resistir la amenaza sísmica, o muros laterales también, ¿sí? Aquí vemos esta gráfica, le llamamos sistemas duales, donde tenemos muros y columnas, ¿sí? Muros y columnas. Aquí ejemplos de estructuras con muros y columnas, ¿sí? Muros, por ejemplo, en esquinas, muros en L, núcleos, ¿sí? Estos son edificios de Bolivia, edificios en La Paz y en Santa Cruz. Entonces, con toda esa información, todo eso se ha plasmado en la guía sísmica, todo eso se ha plasmado en la guía sísmica. Ahí está el comité, los que han trabajado, la resolución ministerial, que es un documento importantísimo que le da pues la validez de uso en todo Bolivia y le da la obligatoriedad de su uso en todo Bolivia. Esto lo pueden descargar de la página web del Ministerio de Obras Públicas o de mi página de Facebook también, y ya pronto va a estar en todas las páginas, sí, de los colegios de ingenieros y de lo que es la sociedad de ingenieros, ¿no? Empezamos Sí, con el capítulo de San Calixto, sí, donde justamente nos explica, ¿sí? Nos explica el mapa, cómo ellos llegan, es un resumen, cómo San Calixto llega al mapa de amenaza sísmica, donde tenemos el 20%. Hay dos mapas. Este es para 475 años, pero ellos también han sacado, como trabajan en Estados Unidos, el mapa para 2475, es decir, mucho más conservador, con mucho mayor sismos que incluye el estudio, y entonces eso ya aumenta la amenaza. Santa Cruz estaría con 32% de aceleración de la gravedad, pero evidentemente para periodos de retorno más altos. Por ejemplo, esto serviría para diseñar una represa, por ejemplo, ¿no? Una central nuclear, por ejemplo. Entonces, este mapa habría que utilizarlo para proyectos, habría que utilizar este mapa para proyectos especiales, ¿no? Este mapa no sirve para proyectos comunes y corrientes, no es que no sirve, no se recomienda porque daría valores demasiado altos, les recomiendo utilizar, y así estamos en la guía, utilizar este mapa. Y esto le llamamos las aceleraciones S0, son las aceleraciones base
para hacer el diseño. Entonces, para hacer el diseño, digamos, ustedes están en alguna ciudad, están en Cochabamba, entonces les toca la curva del 22%. Están en Santa Cruz, les toca el 20%. Están en La Paz, 14%. Esta es la información básica. El S0 le llamamos, aceleración del suelo en roca. En función de la importancia de la estructura, si es, por ejemplo, un hospital, si es un estadio, si es un cine o es un edificio común y corriente, se le asigna un factor de importancia. Si los edificios más importantes se mayora el espectro, sí, se mayora el espectro por 1.5, porque acuérdense que la aceleración sísmica está representada por un espectro, vamos a llegar a eso. Categorías de diseño sísmico, si tenemos mucha influencia de la norma americana ASCE y del código americano ACI, ¿sí? ACI, entonces se definen categorías de edificio, cosa de que ustedes, si tienen, por ejemplo, que diseñar un edificio muy importante, ¿sí? Por ejemplo, en Santa Cruz, que está del orden, o Cochabamba, o Sucre, mayor a 0,2 la aceleración, por ejemplo, entonces pueden escoger ya estas categorías si es un edificio común y corriente, pero si es un hospital, les obliga a utilizar categoría sísmica D, que significa pórticos y muros estructurales especiales, es decir, de alta ductilidad, en función de la aceleración S0 y de los factores de amplificación del suelo FA y FB. FA depende del rango donde dominan las aceleraciones en el espectro y FB donde dominan las velocidades. Y eso está en el capítulo 6, que vamos a llegar en unos segundos. Después, ¿qué influye? Fíjense que tenemos el S0, después tenemos la importancia de la estructura. Ahora tenemos el suelo. El suelo influye en la respuesta sísmica. Y hemos utilizado también la clasificación del American Society Civil, ASC, ¿sí? La Asociación de Ingenieros Civiles de Estados Unidos, donde, por ejemplo, la clasificación más importante se consigue con la velocidad de onda de corte. Entonces, se debe hacer estudios geofísicos, por lo menos los edificios más importantes, digamos, edificios arriba de 10 pisos, hay que hacer un estudio geofísico para que podamos conocer, por ejemplo, si tenemos, aquí está, velocidad de onda de corte, entre 180 a 370 estaríamos clasificando un suelo como suelo S3. Si tenemos mayor esa velocidad, entre 370 a 760, sería un suelo S2. Pero también nos podemos ayudar con la clasificación del ensayo de N60, el ensayo de penetración estándar, el número de golpes, si está entre 15 y 50 golpes, o si la resistencia al corte en condición no drenada de los suelos cohesivos está entre 50 y 100 kilopascales, nos da también una ayuda. Pero la mejor forma de clasificar es mediante un estudio geofísico con la velocidad de onda de corte. Entonces, ustedes les toca un suelo S4, S3, el suelo que les toque, ese suelo, si aquí está un resumen, si el resumen del suelo, si están ustedes en un suelo S3, S4, sí, y también les toca entonces un cierto influencia en el tipo de espectro de aceleración. Se ha incorporado también, basándonos en la norma francesa, el efecto, sobre todo en ciudades que tenemos estos taludes, de que la construcción esté sobre un talud. ¿Cómo influye? ¿Sí? ¿Cómo influye? Y después viene la explicación de cómo se llega a los espectros. Aquí está, este es el espectro boliviano, ¿sí? Que se parece muchísimo en la nomenclatura, en la simbología, a los espectros del código norteamericano, pero con valores propios de Bolivia. Entonces, una recta ascendente, una meseta y dos curvas descendentes, ¿no? Una que depende del periodo, inverso del periodo, y otra inverso del periodo al cuadrado. Aquí están las expresiones analíticas, ¿sí? Y todo depende, fíjense, de S0, que lo sacamos del mapa de San Calixto, y depende de FA y FB. Y FA y FB, ¿de qué dependen? Del tipo de suelo. Y los límites T0, TS, TL, aquí están, que dependen de FA y FB. ¿De dónde sacamos FA y FB? De la tabla que viene acá. ¿Sí? Aquí está FA y FB. ¿Sí? Y fíjense que estos valores dependen del tipo de suelo. Si yo estoy en un suelo tipo S3, ¿sí? Y tengo, por ejemplo, en Santa Cruz, aceleración 0.20, mi FA vale, para suelo S3, vale 1.2. Si estoy en La Paz, por ejemplo, en un suelo S2,
mi valor FA vale 1.3. Entonces, en esta tabla, la 6.4, es donde obtenemos los factores FA en función del mapa de San Calixto, de las aceleraciones y en función del tipo de suelo. Y el FB, ¿de dónde lo sacamos? Pues de esta tabla, la 6.5, otra vuelta en función de la aceleración del suelo, ¿sí? Por ejemplo, Santa Cruz tenemos el orden de 0.20 y del tipo de suelo. Entonces, por ejemplo, el FB sería 1.8 para Santa Cruz para un suelo S3. Teniendo FA y FB y teniendo S0, pues armamos el espectro sin ningún problema. Fíjense que la meseta es 2.5 FA por S0. Entonces ahí generamos el espectro rápidamente. Y después debemos definir el tipo de estructura que tenemos. Sí, el tipo de estructura que tenemos y el nivel de ductilidad. Entonces, si vamos a hacer pórticos especiales resistentes a momentos, por ejemplo, tenemos 7. Sí, si vamos a hacer, por ejemplo, pórticos o sistemas duales, pórticos especiales con muros ordinarios, y dónde se define si es especial, si es intermedio, si es ordinario, en el código ACI y en nuestra nueva norma boliviana NB 1225001. Ahí se explica qué son los pórticos especiales, intermedios, ordinarios y qué requisitos deben cumplir tanto esos pórticos como los muros especiales. Entonces se define el factor R, pero este factor R debe ser corregido por factores de irregularidad, ya sea en altura, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, irregularidades en altura, o ya sea en planta. Entonces se reduce, si ese valor, por ejemplo, era 7, si se castiga por estos valores y va a quedar de pronto 4.5, va a quedar 5, se reduce. Ahora, si la estructura es, llamemos, perfecta, no tiene irregularidades, entonces IA e IP, los factores de seguridad, van a ser igual a 1. Teniendo eso y teniendo ya, pues, el espectro, ya se hace el análisis sísmico y se verifica la ductilidad. No debemos pasarnos de este límite, ¿sí? La deriva no debe pasar, si la deriva en hormigón armado, por ejemplo, del 1.2 por mil, o perdón, 12 por mil o 1.2%. Si quieren, 0.012 es la deriva máxima. En la guía que yo hice estaba el 10 por mil. Si le hemos dado un poquito más, ahora está con 12 por mil, hemos visto que es un valor bastante coherente para edificios de hormigón armado. ¿Sí? Entonces, con eso ya se hace el cálculo y lo demás ya es el método de análisis. Por ejemplo, tenemos el método estático, el método modal espectral y tenemos pues el análisis con acelerograma. Después tenemos cómo considerar si la cimentación, las zapatas, por ejemplo, hemos llegado a estas zapatas, la guía tiene que seguir creciendo, el comité va a seguir trabajando, pero ya tenemos las funciones de impedancia para representar la interacción suelo-estructura para estructuras apoyadas en zapatas, por ejemplo. Tenemos recomendaciones para analizar los soportes de elementos no estructurales y un capítulo de instrumentación sísmico y finalmente cómo hacer la vulnerabilidad y el refuerzo sísmico. Entonces ya tienen un pantallazo de lo que es la guía boliviana de diseño sísmico que está lista para que ustedes puedan hacer sus diseños sísmicos. Bueno, muchísimas gracias. Hemos corrido como locos, pero les he dado mucha información. Muchas gracias. Adelante, los organizadores. Muy buena la explicación, ingeniero Rolando. Aquí hay algunas preguntas que nos consultan. La elaboración que han hecho de la guía de diseño sísmico es de carácter obligatorio, es sugerido, y si es de carácter obligatorio, ¿qué proceso va a tener para que se pueda socializar? ¿Si han pensado en eso? ¿Si hay algún cronograma? Muchas gracias. Bueno, la verdad que eso también hemos consultado nosotros como comité al propio ministerio. Sí, la guía ya está aprobada con esa resolución, la 177, y está encargado de hacer su aplicación y difusión el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo. Entonces, nos han explicado de que cuando una resolución ministerial es emitida, es de cumplimiento obligatorio. Entonces, la guía se convierte en un documento de cumplimiento obligatorio. La difusión, estamos colaborando
ya el ministerio ha puesto en su página web. Todos los integrantes de la guía lo estamos difundiendo en nuestras redes sociales, pero el día de ayer ya el ministerio ha mandado 35 cartas a distintas instituciones, colegios de profesionales, de ingenieros, arquitectos, cámara de construcción, gobernaciones, alcaldías, para que todo el mundo empiece a difundirla. ¿Y cómo vamos a hacer la aplicación? Estamos en conversaciones ya justamente con los colegios de ingenieros civiles y con el Colegio Nacional de Ingenieros Civiles para que ya se implemente, así como se tiene el visado en los distintos departamentos y ciudades, va a haber un visado sísmico, llamemos así, donde se verifique que se está cumpliendo lo que dice la guía, ¿no? Entonces, estamos en plenas, digamos, trabajos de preparar una metodología de lo que va a ser el visado sísmico en las ciudades capitales y se va a hacer un convenio, eso es lo que se ha hablado, entre el Colegio de Ingenieros Civiles Nacional y el Ministerio, si el Ministerio le estaría delegando, si esto que dice ahí, la aplicación y difusión de la resolución, porque el Ministerio no tiene ahorita la logística para hacer este control y difusión. Entonces, estamos ya en pos de un convenio para que se delegue al colegio lo que es la aplicación, la difusión y el control de la guía que se ha hecho por los colegios de ingenieros civiles y evidentemente involucrada también la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. Adelante. En realidad, independientemente del tipo de programa, porque eso está pasando en todos los programas, ¿sí? Independientemente, fíjense qué es lo que hay que hacer. Primero, ya está comprobado, ¿no? Eso ya no podemos discutir si va al término que existe fuerte amenaza sísmica. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sistemas duales. Debemos ver dónde podemos acomodar, hay que hablar con los arquitectos, ¿sí? Dónde podemos acomodar pantallas, muros estructurales, ¿sí? Para que les ayuden a las columnas, pero sí hay que buscar que estos muros estén colocados en forma simétrica. No se vale poner un hito nomás, por aquí, otro por allá. Hay que buscar la mayor simetría posible para evitar problemas de torsión. Entonces, por eso les ponía, sí, estos dos ejemplos, sí, muros perimetrales, por ejemplo, núcleos centrales, que pueden ser núcleos de ascensor, núcleos para escaleras, sí, o este otro sistema, con muros esquineros, miren, muros esquineros, sí, y núcleos. Entonces debemos combinar, ya las columnas solitas no van a funcionar, ya el compañero lo acaba de decir, nos ha pasado a todos, si las aceleraciones sísmicas son tan fuertes que las columnas solas no pueden resistir, a menos que sean muy gordas, ¿no? Muy robustas, ¿sí? Entonces hay que ayudarse con estos núcleos, ¿sí? Buscar dónde ubicar los núcleos para ayudarnos de esa manera. ¿Y qué factor de reducción tenemos? Les mostraba justamente el factor R. Si, por ejemplo, si tenemos solamente columnas, tenemos pórticos especiales resistentes a momentos, no tiene tantos requisitos, más fácil de construir, pero ya el factor es 5. Ahora, el pórtico más sencillo de todos es el pórtico ordinario, que no tiene grandes requisitos de construcción, pero el factor apenas es 3. Entonces, aquí es donde escogemos. Pero fíjense, si tenemos un sistema dual, pórticos especiales, por ejemplo, con muros ordinarios, el factor es 6, entonces aquí está, si tenemos, por ejemplo, columnas con entrepisos, con vigas planas, sí, está bastante castigado, apenas es 2.5. Pero si tenemos vigas planas con muros especiales y pórticos especiales, podemos subir a 5.5. Entonces, les decía, podemos ayudar que las vigas planas estén reforzadas con muros especiales y con pórticos especiales. Entonces, la tabla 7.1 es la que les va a ayudar trabajando con una buena configuración estructural en cualquier programa. Ya no se preocupen de que sea CIPECAT, TAPS, SAP, cualquier programa, pero que deben cuidar la configuración estructural, haciéndose ayudar con muros y fijándose qué valor de aquí. Pero no se olviden que estos valores deben ser reducidos en función de las irregularidades. Entonces, procuren no tener irregularidades, ¿no? Procuren que la estructura sea lo más regular posible para que no les castigue ese dato. Siguiente pregunta. Ingeniero, muchas gracias. Estamos a media hora con un poco de retraso con los temas técnicos que hemos tenido, pero hemos cumplido con una hora de su brillante exposición. A nombre del Colegio de Ingenieros Civiles Santa Cruz, ingeniero Rolando, como siempre, muy agradecidos por toda esa cobertura, por toda esa vasta experiencia que tiene, y más en este tema
que ahora estamos empezando a socializar y muchos empezándonos a enterar cómo es el diseño sísmico, que sin duda tenemos mucho más para hablar, mucho más para socializar. Lo de bueno y lo concreto es que ya se ha sacado algo concreto sobre el cual los ingenieros podemos empezar a estudiar. Le cedo la palabra para que usted haga su recomendación, las últimas palabras que nos podría brindar, ingeniero Rolando. Muchas gracias. Bueno, nuevamente un honor, un orgullo trabajar con el Colegio de Ingenieros Civiles de Santa Cruz, la Sociedad de Ingenieros de Santa Cruz. Sí, la verdad que me siento muy honrado, muy feliz de que me hayan invitado, muy agradecido. Y dirigirme al público, evidentemente, por eso empecé de esa manera, mostrando que existe amenaza sísmica. Tanto los mapas hechos en Bolivia como los mapas internacionales nos muestran que existe amenaza sísmica. Ahora ya tenemos un instrumento tremendo, muy avanzado, muy moderno, basado principalmente en la norma americana, con algo de influencia de la norma peruana, sí, y muchísimo de aporte local, de ingenieros muy prestigiosos, muy conocidos que han trabajado en este documento. Entonces, utilicen esta guía sísmica, preparen sus construcciones para los eventos sísmicos. Si está comprobada la amenaza sísmica, cualquier rato vamos a tener alguna sorpresa desagradable, entonces hay que preparar. Y los edificios que ya han sido construidos, sí les sirve de base esta guía para analizarlos, verificar qué tal andan de resistencia, de comportamiento sísmico, y en su caso recomendar pues también algunos refuerzos, algunas mejoras para que resistan también un poco más de eventos sísmicos, ¿no? Entonces, recomendarles su uso exhaustivo y también comentarios, sugerencias, aportes, si pueden hacer llegar a los respectivos colegios de ingenieros civiles para que nos lleguen al comité y queremos, ojalá, 2, 3 años, presentar una nueva versión de la guía, retroalimentando con todo lo que todos ustedes puedan opinar y sugerir, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Rolando Grande. Muchas gracias. Hasta luego.